Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles, su hermano y amigo Yair Pereira. Oiga, me enviaron un video. Les confieso que de este señor tengo una cantidad de videos que me han enviado. De verdad se los digo. Tengo una cantidad de videos de él. Creo que tiene una página que se llama Evangelio Sin Censura, algo así. Por ahí está más o menos, no sé bien cómo es la página de él. Me han enviado varios y un hermano, un amigo me envió este. Me dijo, porfa, mire lo que él dice aquí. Le he dicho a algunas de las personas que me han enviado videos de este señor que yo no soy humorista. Yo hago videos de doctrina, reacciono a videos porque le confieso que hay predicadores trinitarios que tienen argumentos firmes y que demandan de parte de uno una investigación, un análisis por cosas que dicen, que uno dice, bueno, vamos a mirar en la Biblia cómo es esto, porque usted está diciendo cosas aquí que demandan un análisis, una investigación. ¿Por qué no le había hecho video a este señor del Evangelio sin censura? Porque ese señor es cómico, me parece más cómico que cualquier otra cosa. No es un hombre de lectura, no es un hombre de Biblia. Ustedes lo ven allí, él tiene pintas de cómico. Pero me llamó la atención este video porque yo me rasqué la cabeza y yo digo, caramba, ¿será cierto lo que él dice aquí? ¿O de verdad es que es cómico? ¿De verdad es un chiste? Todos los disparates que dice. Escuchen ustedes, porque realmente la explicación que él le va a dar a un video parece que es de un pastor de la iglesia pentecostal. Él va a refutarle al pastor de la iglesia pentecostal con Juan capítulo 17, que es donde Jesús hace una oración. Y Jesús utiliza una terminología ahí, y con ese pasaje es que él le va a dar respuesta al pastor. Entonces yo quiero darle la respuesta a él, al del Evangelio ese sin censura, al hermano cómico, para que él vea lo errado, lo confundido. Dedíquese a leer la Biblia, hermano, sin censura, y no sea tan cómico. Pídale a Dios revelación, porque usted está leyendo textos y los está leyendo de una manera fuera de contexto, y usted es muy literal al leer la Biblia. Y tenga en cuenta que la Biblia no se escribió con mente humana, la escribieron humanos, pero están transmitiendo el pensamiento de un Dios que es sobrenatural, no de un Dios normalito de la tierra como somos usted y yo, pero eso se lo voy a probar ahora. Miremos el video del hermanito. A este predicador de la IPU, hermano, está dando una falsa enseñanza, y todo el que predica algo que va en contra de la Biblia, pues simplemente hay que considerarlo un hereje por las escrituras. Y veamos el texto que él está leyendo. Él está leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 3. Les aclaro que no leyó el versículo 1 y el 2 porque no le conviene leerlo. Pero leamos el 3 y después leeremos los demás. Dice el versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es tan grande la ignorancia de esta gente que se atreve a decir: todo poder me ha sido dado, o toda autoridad me ha sido dada. Entonces, ¿quién le dio esa autoridad? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los modalistas unicitarios. ¿Quién le dio a él esa autoridad? Y ahora van a entender el por qué no leyó el versículo 1 y el 2. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice que el Hijo fue constituido heredero de todo. Pero la pregunta que hay que hacerle a este modalista unicitario es si usted puede heredar de usted mismo. Nadie hereda de sí mismo. Es una completa, hermano, esto que este hombre dice es una, hermano, burla al intelecto de las personas.
Todo esto lo hacen con la intención de negar al Hijo de Dios. Ahora vamos con la frase que él dijo, diestra. Él dice que la palabra diestra solamente significa poder y que en unas ocasiones significa derecha. Pero veamos qué dice la Escritura. Recordemos de que aquí no cuenta lo que diga yo o lo que diga él. Aquí lo que cuenta es lo que la Biblia dice. Y vale la pena aclarar que todo este enredapita, ese arroz con mango que este hombre está diciendo, únicamente lo está diciendo para negar la existencia del Hijo de Dios. Recordemos que para ellos únicamente existe supuestamente el Padre y que el Padre fue el que se encarnó, es decir, contradiciendo lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 en su evangelio, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero veamos lo que nos dice la Escritura, porque ellos tendrían que contradecir a los apóstoles, y no solamente contradecir a los apóstoles, por ejemplo, sino al mismo Jesús. Estas que vamos a leer son palabras de Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo número 5. Mire lo que dice Jesús en una oración con el Padre. Él está hablando con su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Mire de que aquí no está utilizando la palabra derecha, ni está utilizando la palabra izquierda. Está utilizando la palabra al lado. Entonces, ¿qué significa para un unicitario la palabra al lado? No me quiero imaginar. Bueno, ahí escucharon ustedes. Ustedes solitos escucharon. Mire, si fuésemos a hablar de mí o de cualquier otro, yo diría que este hombre tiene razón. El problema es que cuando usted va a hablar de Dios, o el detalle o el inconveniente que tenemos los humanos, es que se nos olvida que Dios es sobrenatural, Dios habita en otra esfera, y no en la esfera terrestre. Y mire, voy a medio leerle aquí Juan 17:5. Él creo que lee, porque yo hasta edité el video, él creo que lee Juan 17 y va explicando los versículos. Bueno, no importa. Yo agarré este porque él lo cita aquí, creo que cita cita el de la diestra de Dios. Yo se lo voy a leer y ahora le voy a dar la aclaración. Mire cómo dice Juan capítulo 17, versículo 5, este es Reina Valera. Mire cómo dice. Ahora pues, Padre, Jesús está haciendo una oración. A esa oración se le llama oración sacerdotal. Es la oración que Jesús está haciendo. Ustedes se la conocen de memoria. Jesús utiliza allí una frase, una terminología como si hablase de dos seres, uno diferente al otro, y entre esos está esta expresión. Escúchenla, ya yo les voy a explicar. Miren, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, ¿y dónde fue eso? Si yo creyera este texto como lo cree este hermano, un tanto cómico, ya que hay un problema, porque Jesús tuvo un nacimiento, nació de María. Entonces, si yo acepto que Jesús estuvo en la eternidad, ya ahí viene otra doctrina, entonces ya no es trinitaria. Entonces ahora entramos a la doctrina dualista de los testigos de Jehová, que son los que dicen que Jesús existía en el cielo como un ángel. Entonces ya no es trinidad, sino dualidad. Y si es trinidad y Jesús estaba en el cielo, ¿con quién estuvo allá? Porque se supone que Jesús como hijo tuvo un principio de la Virgen María. Pero si tuvo una gloria en la eternidad, entonces ¿cómo fue eso? Si su nacimiento es por un milagro, un acto milagroso a través de una virgen. Todo su nacimiento, su concepción fue milagrosa. Y tuvo su origen en la tierra. Se le revela a una mujer, se le saluda, le dice, un ángel llega y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, ¿sabe? Vas a quedar embarazada. Eso tuvo un principio. Pero al él decir que Jesús tuvo una gloria con el Padre en la eternidad, y entonces, ¿cuántos nacimientos tuvo Jesús? Porque si nació de María aquí en la tierra, ¿y quién lo tuvo en la eternidad? Si nota usted, cuando se lee la Biblia con mente terrenal,
todo el rompecabezas y la locura que se forma. Entonces ya no tenemos a Jesús con un nacimiento, sino con dos. Uno de María y el otro en la eternidad. ¿Con quién? ¿Cuál mamá lo tuvo en la eternidad? Lógico, aquí dice, con aquella gloria que tuve contigo. Vamos a ver de qué está hablando, porque esto tiene una respuesta. Pero ¿por qué le hablo así? Porque así leen los trinitarios la Biblia. Yo con un solo texto le puedo dar respuesta a esto de una vez, pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Porque usted tiene que entender, repito, que la Biblia está escrita por hombres, sí, pero está hablando de un Dios que es sobrenatural, no un Dios que piensa como piensas tú. Yo estoy aquí sentado y aquí sentado estoy. Pero Dios decía que estaba sentado en un lugar, Jesucristo en un lugar, y sabía lo que estaba pasando en otro. Con aquella gloria que tuve contigo. Mire, Jesús en la eternidad fue un proyecto. Sí, Señor. Jesús en la eternidad fue un proyecto. ¿Un proyecto de quién? Un proyecto de Dios. Jesús en la eternidad no existía. No existía. Búsquenme un texto donde diga que Jesús estaba al lado del Padre. No sea ingenuo. No sea ingenuo. No lea la Biblia así. La Biblia no dice que Jesús, porque si... Escúcheme, no sea ingenuo, se lo repito, porque si usted acepta eso, entonces ¿con quién Jesús? ¿Cuál es la mamá de Jesús en la eternidad? La mamá aquí en la tierra, lo entendemos, fue María. Ya la Biblia lo explicó por qué. Pero si estaba en el cielo, entonces tuvo dos nacimientos. Y si no tuvo un nacimiento en la eternidad, suponiendo que estaba en la eternidad, y si no tuvo un nacimiento en la eternidad, entonces fue una criatura. Peor aún. Peor aún. Porque Jesús no es una criatura, Él es Dios. Y al decir que es una criatura, ya me convierte en un idólatra. Entonces ya Jesús no es Dios, sino creado. Doctrina de los testigos de Jehová. No sea iluso, hermanito. Póngale sentido a lo que lee. Mire quién era Jesús en la eternidad. Escuche esto. Génesis 3:15. El hombre peca, la desobediencia. Usted se conoce ese pasaje de memoria. 45 grados la temperatura, por eso el pañuelito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto es una profecía. ¿Acerca de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no existía. Lo están prometiendo. El hombre peca, el hombre desobedece y todo se acaba, pero le dicen, pero va a venir, ¿cuándo? En el futuro. Uno que va a nacer de la mujer. Le va a dar un marrazo, un garrotazo en la cabeza a la serpiente. Pero dice, ya está, no. Es una profecía del futuro. Jesús no estaba, es una profecía. Génesis 49:10, otra profecía, otra promesa, porque Jesús en la eternidad era una promesa. Era profetizado no como un hecho, sino que estaba por suceder en el futuro lejano que nos alcanzó a nosotros. Mire cómo dice Génesis 4:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Silo es otra traducción del Mesías, del reposo, del descanso. Es una promesa. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, el reposo, el descanso. Es Cristo, era una promesa. Aquí está siendo prometido a través de una profecía. Pero ya se había cumplido. No, está en la eternidad. Esa es la gloria que tuve contigo de Juan 17:5. Pero te sigo explicando. Mire, Hechos 13:32. Mire cómo dice Hechos 13:32. Hablando de la promesa de Jesucristo prometido en la eternidad, allá, aquella gloria que tuvo con el Padre en la eternidad, pero no que existía, sino a manera de proyecto, un proyecto, mire. Y nosotros, esto es Hechos 13 del 32 al 52, voy a leerle algunos aquí, mire cómo dicen. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa.
Jesús fue una promesa en la eternidad, un proyecto. Esa es la gloria que tuve contigo, la de Juan 17:5. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Una vez más, Jesús en la eternidad era una promesa, no una realidad. Aquí te lo estoy leyendo. Yo no estoy silbando, ni estoy haciendo videos de humor, ni cómicos. Te estoy leyendo la palabra. Hermanito del Evangelio sin censura, te estoy leyendo la escritura. No es un chiste, te estoy leyendo la palabra. Jesucristo en la eternidad era un proyecto, fue profetizado, no era una realidad. Tuvo un cumplimiento, escucha. Mire, este es Pedro. Esta es primera de Pedro, a ver, ya le digo. Esta es primera de Pedro, creo 1:18, dice así. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde la creación del mundo. Oiga, y miren cómo dice esta otra versión. Esto es algo que estaba en el proyecto de Dios desde la creación del mundo. A eso se refiere Juan 17:5. Con aquella gloria que tuve contigo. No era que Jesús estaba allá. Por favor, aterriza, hijo. Estás peor que los paganos. Porque en un solo texto te inventaste 5,000 doctrinas erradas. Porque ahora Jesús no tiene un principio aquí de María, sino que ahora también estuvo en la eternidad. ¿Y con quién? ¿Con qué mujer lo tuvieron allá? Si ves, cuando en vez de predicar la palabra nos volvemos cómicos, chistosos. No, la palabra es seria. Aquí dice un proyecto en la eternidad. A eso se refiere con aquella gloria que tuve contigo. Y te voy a leer otro. Mira. Mira cómo dice Gálatas, a ver. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Mira cómo dice, escucha. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿cuál cumplimiento? El cumplimiento de todas las profecías, de las promesas que se hicieron acerca de Jesús, tuvieron un cumplimiento. ¿Dónde lo tuvieron? Aquí en la tierra, no en la eternidad. Él fue profetizado y tuvo un cumplimiento. Mira, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No en la eternidad, nacido de mujer, porque tuvo un principio aquí, no en la eternidad. Con aquella gloria que tuve contigo de Juan 17:5 era en la mente de Dios, en el proyecto de Dios. Te lo estoy leyendo. ¿Cómo es posible eso? Mira lo que dice Efesios 1:4. Yo tuve un principio, tú tuviste un principio. Mira lo que dice aquí. Cómo Dios nos escogió a ti y a mí para salvación. Mira cómo dice. Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, pero yo no existía antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Dios me escoge a mí antes de la fundación del mundo? Si yo no existía. En su proyecto, en su mente. Aquella gloria que tuve contigo, Padre, ¿dónde? En su proyecto, en su mente. Me escogió a mí antes de la fundación del mundo, ¿dónde? En su proyecto, en su mente. No que son 2 ni 3 dioses, sácate eso de la cabeza.
que estás más pagano que los paganos, te estás inventando un poco de disparate. Al decir que Jesús estuvo en el cielo, en la eternidad con el Padre, entonces ya no nació de María. ¿De quién nació allá? Vamos a portarnos serios y hablemos la palabra del Señor. Prediquemos el evangelio como es. Escúchame, porque no he terminado. No he terminado. ¿Cómo se dan estas cosas del proyecto de Dios? Escucha esto. Esto es Romanos. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, hablando de Dios, y llama las cosas que no son como si fueran. Dios es el único que llama las cosas que no son como si ya fueran. Padre, con aquella gloria que tuve contigo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Él es el único que puede hacer eso. Tú y yo no. Ahora, él dice, el hermanito del Evangelio sin censura, que cómo es posible que el hijo herede del padre si el padre no es real. Claro que el padre es real. Lo que pasa es que no es un ser diferente el uno del otro, es el mismo. Entonces él dice, ¿de quién heredó Jesús? De él mismo. Te repito lo que te dije al principio. Si hablásemos de ti y de mí, cualquier cosa es. Pero con Dios es diferente. La mente de Dios no es como la tuya y como la mía. Así estos textos no te entren. Es imposible que Jesús herede del mismo. Mira lo que dice la Biblia. Te estoy leyendo la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, Él mismo se hizo pobre. Y él dice, ¿cómo es que él hereda del mismo? ¿Cómo es que uno hereda del Padre? ¿Y cómo es que Jesús va a heredar del mismo? ¿Y cómo es que él mismo se hizo pobre siendo rico? Él mismo, él dice, siendo rico, se hizo pobre. No te estoy respondiendo con otro texto, te estoy explicando que en Dios todo cabe, porque Él es todopoderoso. Si nace de una mujer sin intervención humana, ¿cómo me explicas tú eso? Una mujer no nace así porque, no queda embarazada así porque sí. Eso es una locura. Y acuérdate que a María no le creyeron. Pero es que estamos hablando de Dios. Y María sí quedó embarazada sin que ningún varón la tocara. Y no puede Jesús heredar de sí mismo. Bueno, aquí dice que él, Jesús siendo rico, él mismo se hizo pobre. Y no te dejo hasta ahí, mira. Sino que se despojó, ¿quién? A sí mismo, no que lo despojaron. Él mismo se despojó. Y mira, y se humilló a sí mismo. No lo humillaron, se humilló. Y tú dices que no puede heredar del mismo. Aterriza, siervito, aterriza. Vamos a portarnos serios. Y te dejo este. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Oye, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y tú dices que no puede heredar del mismo. Y aquí voy con el texto que te dije, que te lo puedo responder solo. Con un solo texto probarte el error en el que tú estás. No se te olvide que cuando estás leyendo esto estás hablando de la mente de Dios. Y la mente de Dios es infinita, no finita como la tuya y la mía. Apocalipsis 13:8. Mira cómo dice Apocalipsis 13:8. Escucha. Si tú crees que Jesús estaba en la eternidad, entonces tienes que creer que a él lo mataron en el cielo. Y si tú crees que a Jesús lo mataron en el cielo, mejor apaguemos y vámonos. Esto es la locura más grande. Porque a Jesús no lo mataron en el cielo. Estoy utilizando estos términos para hacerme entender. Porque ya lo dijo, yo pongo mi vida, no que me maten. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero la Biblia dice que a Jesús lo mataron en el cielo. Si Jesús dijo, con aquella gloria que tuve, Juan 17:5, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, entonces también debemos aceptar que a Jesús lo mataron en el cielo. Y a Jesús no lo mataron en el cielo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 13:8.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado antes del principio del mundo. ¿Cómo así? No. Esto es un error. Amigo, todo esto estaba en la mente de Dios hasta la muerte de Jesucristo, porque era un proyecto. Tú no puedes creer que Jesús murió en el cielo, que lo mataron, que lo crucificaron, entonces tuvo que 2 muertes. Es un proyecto. Está en la mente de Dios y Dios es el único que llama cosas que no son como si fueran. Deja el humor, deja el chiste y dedícate, hermano del Evangelio sin censura, a conocer la Escritura. Dejemos la locura y leamos la Escritura. No te olvides comentar y compartir. Yo soy Yair Pereira. Estoy por Facebook como Jair Pereira y por mis canales de Prédicas Pentecostales JP y Unicidad versus la Trinidad. Jesucristo es Dios, es único y es Salvador. Dios te bendiga.